Hola, yo soy Lucas y te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Nunca te has preguntado por qué es que los insectos tienen el tamaño que tienen? ¿Cómo es que una hormiga teniendo patas tan delgadas es capaz de levantar 5 veces su peso? Mientras que un elefante con las patas tan gruesas que tienen no es como que puede levantar a otro elefante sin ningún problema. ¿De dónde sale esta fuerza proporcional tan impresionante en los insectos? ¿Es acaso esto brujería? ¡A mí me chupa un huevo! Loco, qué agresivo. Nosotros vamos a hablar hoy de la física de las proporciones, de qué mundo de distancia hay entre cada ser pequeño y grande, y cuáles son los problemas que cada uno de estos seres se tiene que enfrentar. Para entender el concepto de cómo funciona la relación entre la altura y anchura de un objeto, su superficie y su volumen, esta ley es fundamental, la ley cuadrático-cúbica. Veámosla de la siguiente manera. Ponele que tenés un edificio cúbico, que tiene 10 metros de arista, y por lo tanto un área de 100 metros cuadrados por cada cara y un volumen de 1000 metros cúbicos. Y digamos que pesa además 10 toneladas. Si yo quiero hacer al edificio el doble de grande, o sea, con una arista de 20 metros, esta vez su área no sería de 200 metros cuadrados, sino de 400 metros cuadrados por cara. O sea que tengo 4 veces más espacio para poner pilares que sostengan mi estructura. Pero ahora su volumen sería de 8000 metros cúbicos, lo que quiere decir que pesaría 8 veces más. Mi edificio sería la mitad de resistente que antes, porque su base ahora carga con el doble de peso. Mientras la altura crece por un factor de x, su superficie crece por un factor de x al cuadrado y su volumen por un factor de x al cubo. Eso te explica por qué los insectos pueden soportar su peso varias veces teniendo patas tan delgadas y por qué las patas de un elefante son tan gruesas. Porque al crecer más tienen que lidiar con un peso proporcional más grande. Y también sirve para entender por qué los animales más grandes suelen ser acuáticos. Obviamente cuando vos estás bajo el agua no sufrís la misma presión que en la tierra, lo cual te permite crecer más que si lo harías si fuese un animal terrestre. Otro problema relacionado con el tamaño de los animales tiene que ver más que nada con la digestión. No es que un rinoceronte tenga células más grandes que un perro, es que tiene más células. Y eso quiere decir también que tiene más mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Me preguntará usted. Las mitocondrias eran posiblemente bacterias que algún día entraron por la membrana de una célula y en lugar de ser comidas o absorbidas por esta, se generó una relación simbiótica entre la mitocondria y la célula. Las mitocondrias recibían alimento y protección por parte de la célula y a cambio estas procesaban la comida que recibían para darle la energía necesaria como para mantener a la célula funcionando, lo cual es una idea similar a las de empresas como Uber. O sea, pensar un ratito, yo a vos te llevo en mi auto y ambos nos beneficiamos, de manera que yo recibo un poco de plata con la cual puedo pagar mi gasolina y vos a final de cuentas estás llegando al lugar donde inicialmente te quería. Tanta cuestión, por Dios. Estas mitocondrias expulsan cierto calor al producir su labor, lo cual aumenta la temperatura del animal. Si la mitocondria de un perro procesase la comida al mismo ritmo que la de un elefante, pasaría que el elefante tiene mucho mayor volumen en relación con la superficie de su piel, a través de la cual somos capaces de expulsar el calor y mantenernos frescos. Así que entonces estos animales muy grandes no podrían sobrevivir por culpa del calor. Y sin embargo, ahí están. ¿Choqueados? Sí, bastante. ¿Cómo es que lo hacen? Les dejo unos segundos para que piensen en la respuesta. Bueno, ante este problema, a la naturaleza se le ocurrió lo siguiente: hagamos a las mitocondrias de los elefantes más lentas, para que entonces puedan producir menos calor y permitan sobrevivir a estos paquidermos que se tarden más en procesar el alimento y así evitar que su temperatura corporal sea tan alta. Más allá de eso, los elefantes tienen esas enormes orejas para agregar más superficie con la que pueden dejar salir el calor a su cuerpo y poder ventilarse. ¡Qué interesante! ¿A quién se le hubieran ocurrido respuestas como esa? Del mismo modo, un animal pequeño como por ejemplo un hámster tiene una superficie muy grande por la cual puede despedir calor y un volumen muy pequeño, por lo que en su caso el problema sería al revés, de el que posiblemente se muera de frío. Y para resolver esto, la naturaleza hace exactamente lo contrario, que las mitocondrias de un ratón, un hámster, un conejo o un pollo sean superactivas y consuman mucha comida muy rápido, lo que significa que los animales que más comen en relación a su peso, paradójicamente terminan siendo los animales de menor tamaño. Esto también implica que estos pequeños animales tengan un pulso muy acelerado, respiren varias veces por minuto. Algo interesante de esto es que todos los animales terminan teniendo más o menos la misma cantidad de latidos durante toda su vida, que serían en promedio unos 8
millones. La única diferencia es que a una ballena le tarda mucho más que su corazón lata una vez que a un ratón. Entonces ambos completan esos 8 millones en periodos de tiempo más largos que otros. Esto significa que no es que haya animales con células más eficientes, simplemente le dan usos distintos. Y este tema del tamaño hace también que distintos factores que en cierto ambiente son irrelevantes, en otros cobren una importancia tremenda. Otro de estos problemas tiene que ver con el agua. Las gotas de agua pueden estar unidas como si de gomitas se tratase a escalas muy pequeñas gracias a lo conocido como la tensión superficial, que le permite a estas pequeñas gotas tener una forma más o menos estable. Una serie de fuerzas eléctricas, como son las fuerzas de Van der Waals o la cohesión, generan una gran unión entre las moléculas de agua, volviéndose bastante pegajosa a estas escalas tan pequeñas. El tema con esto es que si una gota de agua se le cae a un insecto o si una hormiga pisa una gota de rocío, esta se les puede pegar, como si yo tratase de tocar un slime, pero ponerle que el slime es de mi tamaño más o menos. Si pusiera la mano, la cohesión del agua me atraería hasta que yo caiga dentro de la gota y bueno, me muero ahogado. Nosotros también experimentamos este tema de la tensión superficial del agua adhiriéndose a las cosas, como por ejemplo cuando uno vuelve de bañarse, ve que en su cuerpo hay como unas gotitas pegadas a su piel, pero por suerte, gracias a nuestro tamaño y a que la tensión superficial del agua no es lo suficientemente grande como para afectarnos especialmente, el acto de mojarse no es un drama para nosotros, pero a un insecto sí le genera un impacto importante. Así que, ¿cómo resolvemos esto entonces? Bueno, algo similar al tema de la nanotecnología. Hay algunos insectos que tienen unos folículos de cabello súper pequeños, los cuales hacen que el agua que se caiga sobre estos insectos se deslice y evite pegarse a sus cuerpos. Otros animales generan, por ejemplo, unas capas de cera de manera natural, otros se recubren de tierra, cada uno se la banca a su manera. Ok, eso es algo para los animales pequeños, pero ¿y qué hay de nosotros? Sí o sí tiene que haber algún factor que sea de gran importancia y de gran peligro para seres de gran tamaño, pero que los animales más pequeños realmente les lleve sin cuidado. Bueno, el gran problema para nosotros son las grandes alturas. Todos los objetos deberían en teoría caer a la misma velocidad, pero en la realidad esto no suele suceder, porque no sé si ustedes están al tanto de lo que voy a decir, pero acá en la Tierra existe algo llamado aire y viento, que afectan a la velocidad de caída de cada objeto, aunque sea por un poquito. Existe una ecuación y todo, que es la que está acá, que describe qué factores afectan a la velocidad de un cuerpo cuando está en caída libre. Y una cosa interesante respecto a este tema es la velocidad terminal, que es la velocidad máxima que puede alcanzar un cuerpo en caída libre, porque llega un punto en el que el rozamiento con el aire y la fuerza de su peso alcanzan un punto de equilibrio y este objeto ya no puede acelerar más. El tema con los animales pequeños es que ellos tienen una superficie muy grande en relación con su volumen y su masa, lo que quiere decir que el aire les afecta más y encima la fuerza del peso se distribuye en un área más grande cuando caen. Algo así parecido a como le hacen los budistas en sentarse en una cama de clavos y no les duele porque la presión se distribuye en un área muy grande, así que no le da la fuerza al clavo para, hincarte bien. Eso mismo les pasa a los animales pequeños, así que vos podrías tirar una hormiga del Empire State y no le iba a pasar nada, mientras que con animales grandes la superficie es tan pequeña que casi no se les distribuye el peso al caer y encima el rozamiento no le afecta mucho a su velocidad. Entonces, si un elefante se cayó de un lugar alto, bueno, ¡se murió! Ya sea una hormiga, una ballena o un rinoceronte, cada ser tiene su propio contexto, sus propias dificultades y problemas a los que se tiene que enfrentar. Es impresionante cómo la vida se desarrolló de maneras tan variadas y tan bellas en nuestro pequeño planeta. Y me gustaría también hablar de otras características que tiene tanto la fauna como la flora de este tan hermoso mundo que nosotros tenemos y que serían igual de interesantes que las que yo conté hoy, pero por ahora, en lo que va relacionado a este tema, nosotros ya terminamos. Eso ha sido todo. Yo me despido y gracias por verme.